Bueno, entonces para desarrollar el método de la rigidez, vamos a hacer una introducción primero en base a este ejemplo que está en el programa SAP 2000, en lo que son los problemas de verificación, que son aquellos problemas que usa el programa para mostrar que la solución que da el programa se corresponde con alguna otra solución que ha sido resuelta analíticamente, o en algunos programas, por ejemplo, se usan ensayos experimentales y entonces contrasta lo que da el modelo con lo que da el experimento, como para mostrar que para ese problema en particular el programa tiene una buena aproximación. Así que esa es la idea de presentar este caso, que también estaba propuesto para resolverlo por el método de los desplazamientos. Nosotros vamos a desarrollar ahora el método de la rigidez, pero bueno, el método de los desplazamientos es justamente su formulación matricial, es lo que vamos a ver como método de la rigidez. Pero bueno, para ver el método de la rigidez hay que tener el concepto de rigidez y ya lo habíamos planteado en el método de la flexibilidad, porque bueno, analizamos justamente lo que era la flexibilidad y la rigidez en una barra axial, y bueno, ese concepto lo vamos ahora a llevar también a elementos estructurales y a distintas estructuras. Pero bueno, básicamente lo que tenemos acá es una viga que primero es simplemente apoyada y que está soportando una carga P. Las unidades son unidades inglesas, pero bueno, con los mismos programas con el que trabajen se puede pasar de estas unidades inglesas al sistema internacional, así que no hay problemas. Pero bueno, esta viga simplemente apoyada, que es la que han resuelto, por ejemplo, en estabilidad, lo vamos a considerar que está apoyada en realidad en un suelo, que está apoyada entonces, que no está libre, sino que está apoyada, como podría ser una viga que soporta un muro, por ejemplo, de mampostería en una vivienda, y entonces la viga de fundación de ese muro es lo que estamos representando acá. Entonces el muro no está solamente apoyado en los extremos, sino está apoyado a todo lo largo de la viga de fundación, y eso es lo que está simulado. En realidad también esto donde está el apoyo de Fishmole tendría que ser un resorte, pero bueno, en este caso no está considerado así. Entonces, bueno, como hay un suelo, hay que representar a ese suelo, y nosotros lo vamos a hacer con un resorte. Entonces, lo que está dado en este problema como dato es el módulo de la viga, el E, y si nos da nada más que el módulo de la viga, pues se está suponiendo que esta viga está sometida solamente a cargas, al modelo elástico lineal, o sea, tiene un comportamiento según la ley de Hooke. Están dadas las dimensiones de la viga, que es una viga de sección cuadrada, su momento de inercia, y acá empiezan a aparecer unos parámetros que tienen que ver con el suelo, y que es el que, bueno, enseguida vamos a analizar también con más detalle. Pero básicamente, entonces acá está un parámetro que nos dice básicamente cómo se va a comportar el suelo en cuanto a la deformación, porque si estamos trabajando con un resorte, bueno, la información básica que tenemos que dar a ese resorte, que también cumple la ley de Hooke, es que cuál es la rigidez de ese resorte, la rigidez axial. Entonces, bueno, el suelo no tiene un comportamiento lineal, o sea, no cumple la ley de Hooke, y bueno, por supuesto, según hasta donde esté la influencia de la fundación, puede que intervengan distintos suelos con distintas propiedades. Bueno, o sea que estamos haciendo un modelo muy simplificado de cómo considerar ese suelo, pero bueno, estamos haciendo una primera aproximación a esa simulación. Y bueno, lo que hace primero el software, más allá de que, como decíamos, enseguida vamos a analizar cómo consideramos esta rigidez y cómo se obtiene experimentalmente, y bueno, cómo se considera en el software. Lo primero que plantea el programa también es una idea de discretización del dominio, es decir, yo voy a usar un solo elemento que me represente la viga, o dos elementos, o tres elementos, bueno, llega hasta 1, 4 y 100 elementos de cada una de estas partes. O sea, inicialmente está dividida en dos elementos frame. Elementos frame serían los elementos chapa que denominamos nosotros. Y después prueba qué pasa si este lo divido en 4, igual que este, o si este lo divido en 100, igual que este. Es decir, hace
unos elementos finitos de mucha menor longitud para ver cómo varía la respuesta. Y entonces se lo va a ir comparando con la respuesta experimental. Eso también porque, bueno, cuando uno trabaja con los programas computacionales es otro parámetro que tiene que considerar, que es cómo discretizo el dominio. Considero esto que decíamos, cómo divido la estructura global en pequeños elementos finitos. Y entonces hay que ver qué tipo de elemento finito, bueno, estamos diciendo elemento frame, elemento chapa, pero bueno, qué cantidad de elementos estoy usando. Si yo uso pocos elementos, bueno, el problema es que seguramente voy a tener menor precisión, o sea, voy a estar un poco más alejado de la solución exacta, y si uso muchos elementos finitos, seguramente voy a estar más cerca de la solución exacta, posiblemente si el problema es convergente, pero el problema es que voy a demorar un gran tiempo computacional. Entonces, bueno, entre esos extremos tengo que decir cómo voy a intervenir. Entonces, bueno, acá está lo que compara el programa. El modelo A, B y C es esto que ya está dividido en dos elementos. ¿Qué pasa? Bueno, si esto lo divido, esto es uno, esto es otro, es el modelo A. El modelo B, esto lo divido en 4, esto también lo divido en 4. El modelo C, esto lo divido en 100, esto lo divido en 100. La viga está considerada sin el peso propio, o sea que la carga P está aplicada en un estado de carga que no incluye el peso propio. Está anulado el efecto de corte, entonces donde aparece, cuando defino la sección y los modificadores de la sección, le pongo 0 en la dirección de corte 2 y 3. Y para anular el efecto del axial, le pongo un valor, donde está el parámetro de axial, un valor muy alto, 1000. Entonces elimino la influencia de corte y del axial, que a mano, bueno, vamos a hacer algo también similar. Entonces está el caso A, un elemento, caso B, 4 elementos, C, 100 elementos, de cada una de estas mitades. Y bueno, lo que obtiene, hay dos parámetros de la respuesta al análisis estructural que se van a analizar. ¿Cuál es el corrimiento que voy a tener acá y cuál es el momento flector que voy a tener acá? Bueno, por resistencia a materiales podríamos sacar cuál es la deformación de esta viga si no tuviese el suelo. Y también por estática podemos sacar P sobre 2 por L sobre 2, podemos sacar cuánto vale el momento máximo. Pero bueno, al estar el suelo, todo eso se reduce, por supuesto. Van a ser menor la deformación de la viga porque está el suelo debajo y menor los momentos flectores. Bueno, la deformación en pulgada para un elemento en esta viga, de cada lado de la viga, de cada lado de la carga, es 0,08 pulgadas. Y el momento máximo, 16.524. Si la viga estuviese sin el suelo, o sea, simplemente apoyada, el momento máximo creo que eran unos 22.500. O sea que hay una reducción importante del momento porque, bueno, porque actúa el suelo de fundación. La solución independiente, es decir, alguien que ha resuelto, ha planteado la ecuación diferencial de este problema y la ha resuelto, que acá está indicado en el libro de Timoshenko de 1956, el problema 3 en la página 23, o sea, hace la referencia bibliográfica correspondiente, dice que la solución del problema matemático da 0,089, con una diferencia muy pequeña, menos del 1% respecto de la solución de SAP, pero el momento tiene como una diferencia grande, del 8%, es decir, más del 5%, como que ya es una diferencia importante. Entonces, ¿qué hacemos con el programa? Bueno, discretizamos el dominio. En vez de tener un elemento y un elemento, tengo 4 y 4. Eso hace que, bueno, numéricamente va a ser más complicado, pero vemos acá que cuando comparamos corrimiento y momento flector, las diferencias son mucho menores. Y si yo en vez de tener 4 y 4 tengo 100 y 100 elementos de cada lado, bueno, llego a una solución que es exactamente igual a la solución numérica. Por supuesto, esta sería como una discretización muy exagerada. Para este problema estamos viendo que con solo, en vez de uno, tener 4 elementos frame de cada lado, llegamos a una solución que desde el punto de vista de ingeniería es sin problema. Si uno tiene acceso al programa SAP, bueno, estos ejemplos están cargados. Uno va donde está el programa cargado, va a verificación y está este modelo cargado. Y si uno lo guarda ese modelo, lo puede ejecutar y puede ver que se verifican estos resultados. El modelo A, bueno, es para este, el que dice B es para este, el que dice C es para este. Entonces
los 3 modelos están simulados y uno puede correrlos y verificar el resultado. Como les digo, para correrlo hay que guardarlo otra vez en otro archivo, si no, no va a correr el programa. Y bueno, la conclusión dice, cuando la discretización es suficiente, los resultados de SAP 2000 alcanzan exactamente los resultados obtenidos en forma independiente. Y bueno, como en los otros ejemplos, está propuesto a mano la ecuación que obtiene Timoshenko en su libro para cuál es la deformación en el centro de la viga, para esta viga con apoyos elásticos, y cuál es el momento flector. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial correspondiente. Entonces, bueno, acá están indicados cuáles son cada uno de esos parámetros y, bueno, están hechos los cálculos para verificar esto que daba a mano 0,08933, es este valor acá, y está verificado a mano también el momento flector 17.698, que es este valor que está acá. Así que como siempre, en estos problemas de verificación, se plantea el problema, se dan las características del modelo, se comparan los resultados numéricos con los obtenidos, por ejemplo, en forma teórica, y después se hace a mano la solución obtenida del libro adaptado a este problema. Así que lo que nosotros hemos propuesto para ir considerando el tema de la rigidez es simular esto en SAP 2000 con las 3 condiciones, es decir, un solo elemento de cada lado, 4 elementos de cada lado, 100 elementos de cada lado, ponerles estos resortes y verificar que logramos estas respuestas en el programa que utilicemos, que bueno, será SAP 2000 o cualquier otro programa comercial de elementos finitos que consideren, van a poder entonces resolver esto y bueno, verificar que pueden hacer este problema en el programa comercial que ustedes eligen. Y después lo otro que proponemos para aplicar el método de los desplazamientos, y también lo van a poder hacer con el método de la rigidez, es qué pasa si yo, bueno, saco el suelo debajo y considero que es una vía continua que acá tiene otro apoyo. Entonces es una vía continua de 2 tramos. Pero considero que este apoyo, que no va a ser móvil, sino que es un resorte, es decir, es una base que se puede, digamos que se tiene, no es impedido el movimiento vertical, sino que puede descender. Descender tanto según como sea la rigidez del resorte. Entonces ahora cambio de problema. No es una viga apoyada en un suelo, sino es que una viga apoyada en 3 bases, pero la base del medio puede descender, es decir, estamos considerando en la base del medio la deformabilidad del suelo, también a través de la rigidez, del parámetro rigidez, que enseguida lo vemos, lo vamos a obtener de acá. Así que, Ingeniero, sí. una consulta. Siempre que tengo, por así decirlo, vigas de fundación unidas por bases, se hace ese análisis de viga continua como donde no está impedido el desplazamiento vertical, ¿no es cierto? Y bueno, la consideración o no del suelo dependerá del problema, si es más o menos importante. A lo mejor para vivienda se puede considerar como base fija, pero ya para edificios más importantes hay que considerar el suelo y hay que hacer todo lo que se llama la interacción suelo-estructura, cuando interviene ya las dimensiones de las bases específicamente y cómo es el suelo, digamos, toda el área de influencia del suelo, porque depende del tamaño que tenga las bases y qué cargas reciban, va a tener una influencia de tantos metros para abajo, lo que se llama el bulbo de presiones. Entonces todo ese suelo que va a ser efectivo para esa fundación o que va a sufrir el efecto de esa fundación, hay que simularlo. Eso sería el efecto suelo-estructura en el análisis. Nosotros estamos empezando con una consideración básica para ver cómo es muy distinta la respuesta que se obtiene si considero o no la influencia del suelo. Y el suelo es parte de la estructura, porque la estructura no está en el aire, sino que apoya en el suelo, y el suelo también tiene sus propiedades, y bueno, ya por lo menos haciendo una aproximación de comportamiento lineal podemos ver qué está pasando. Después hay programas específicos que trabajan con el tema de suelos, hay programas, bueno, dentro de la compañía esta de Computers and Structures hay un módulo, así como está SAP, hay un módulo que es especialmente para fundaciones, así que es todo un tema también, y bueno, se puede desarrollar, y bueno, digamos, en construcciones, digamos, normales o comunes, a veces no se hace esta consideración del suelo, pero bueno, se puede hacer, porque tampoco computacionalmente no tiene mucho
mucho esfuerzo y ya para edificios más importantes sí habría que considerarlo porque si no estábamos alejándonos de la realidad haciendo un modelo que no es lo real. Y como vemos tiene influencia porque van a variar los esfuerzos, van a variar las deformaciones, etc. Así que bueno, este es el problema que queremos analizar y bueno, básicamente ahora nos vamos a concentrar en cómo hacer cómo viene este parámetro que tiene que ver con la rigidez, cómo se obtiene, etc. No sé si hay más consultas. No por mi parte. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver ya el desarrollo del tema, donde vamos a volver a este ejemplo, pero ahora para desarrollar este módulo K, que es básicamente cómo se obtiene la rigidez del suelo. No sé si ya han cursado el tema de mecánica de suelos, alguno de los que está acá presente. Sí. Bueno, y eso puedes comentar cómo hacen para... Con respecto al dibujo en el que pasó en el grupo. claro, la rigidez del suelo, Bien. cómo la Sí, determinaban. ahí la estoy viendo para hacerla de vuelta. Pero si no me equivoco, ese análisis no es un modelo que se realiza considerando el suelo como elástico. Entonces, es el modelo de Winkler, si no me equivoco. Claro, Entonces, que se dice que las presiones, las presiones son iguales a la rigidez del suelo por el desplazamiento que tiene, que es el desplazamiento del módulo de balasto. bueno, ¿y cómo se determina experimentalmente? ¿Te acordás? Con un ensayo de placa. Claro, es el que vamos a recordar ahora y lo vamos a ir relacionando entonces con lo que vemos ahora. ¿Pudieron ver en la materia cómo se hacía el ensayo de placa? ¿O vieron algún video o algo? En realidad yo no me acuerdo si en geotecnia lo vimos, pero la primera vez que nos lo mencionaron fue en vías de comunicación 2 y lo volvimos a ver ahora en cimentaciones. Ah, buenísimo. Pero, ¿y lo han visto hacer el ensayo, digo, un video o han ido a algún lado donde lo hacían? No, en video no, porque yo la cursé virtual, o sea, Ah, verlo no, porque había dos la cursé virtual. ajá. No sé Bueno, los otros chicos, pero yo no. vamos a hacer referencia a eso entonces ahora y lo vamos a vincular con el método de la rigidez. Entonces estamos dentro de la unidad número 5 que eran métodos matriciales. ¿Qué son estos métodos matriciales? Bueno, llevar el método de las fuerzas y el método de desplazamiento a una formulación matricial, porque bueno, es más fácil, digamos, después hacer un algoritmo de cálculo si uno trabaja en forma matricial. Es simplemente un tema de ordenamiento de trabajo, ¿no? No tiene nada nuevo en cuanto a conceptos. Así que sobre eso vamos a trabajar, con el método de la rigidez. Ya vimos el método de la flexibilidad en la clase anterior y bueno, vamos a ver primero los fundamentos teóricos. Entonces, método de la rigidez, simplemente aplicar el método de los desplazamientos en forma matricial. Eso es específicamente. Otra vez vamos a ver las mismas tipologías de estructura que vimos en el método de desplazamiento, la vamos a resolver ahora por el método de la rigidez. Eso lo vemos después como estudio de casos. Ahora vamos a ver fundamentalmente la parte de teórica o bueno, de qué es lo que estamos considerando para hacer este método. Bueno, empezamos pues esta introducción con el método específico. Nosotros habíamos visto que en el método de los desplazamientos, bueno, aplicamos esta metodología de sistema fijo, donde después de terminar la cantidad de incógnitas cinemáticas, fijamos esa incógnita, poníamos una serie de acciones para fijar la estructura, después hacíamos cada una de esas incógnitas cinemáticas, les provocamos un desplazamiento unitario, veíamos también las acciones que eran necesarias para ello, etcétera. Y bueno, como todas esas acciones que estábamos agregando no existían en la estructura real, imponíamos esta condición de equilibrio de acciones que era AX0 más AXXU por X igual 0. 0 porque todas estas acciones agregadas no existen. Pero esa ecuación de equilibrio de fuerza me permitía llegar a, despejando X, AXXU por X igual a menos AX0, que obtengo entonces otra vez un sistema de ecuaciones lineales que me permite obtener las incógnitas cinemáticas X.
Este sistema de ecuaciones lineales, que está expresado así como todo sistema de ecuaciones lineales, es decir, A por X igual B, sería el análogo al del método de la fuerza. Delta XXU por X igual a menos delta X sub 0. Pero en el método de las fuerzas, el X eran incógnitas hiperestáticas, es decir, eran fuerzas o momentos. Ahora son incógnitas cinemáticas, es decir, corrimientos o giros. El delta X0 eran desplazamientos en el sistema base, acá son acciones en el sistema base. El delta XXU, bueno, eran también desplazamientos cuando hacía actuar cada una de las incógnitas hiperestáticas igual 1. Estas son acciones cuando hago actuar desplazamientos unitarios. Así que bueno, hay una analogía entre los dos procedimientos. Esta era la primera ecuación con la cual yo obtenía las incógnitas cinemáticas en el método de los desplazamientos. ¿Qué vamos a hacer en el método de las fuerzas, en el método de la rigidez? Esto, calcularlo en forma matricial. Y eso es todo el método de los desplazamientos. Esta parte se calcula en forma matricial. Una vez que conozco esto, resuelvo el sistema de ecuaciones lineales para obtener las incógnitas de desplazamientos, las incógnitas cinemáticas. Y bueno, después calculo las acciones de extremo de la misma manera que ya lo sé calcular. Acciones de extremo es igual a E0 más AEXU por X. Es decir, que del método de la rigidez, del método de los desplazamientos, lo único que estoy modificando es cómo calcular el AXXU, que cuando lo hacía con el método de los desplazamientos, bueno, provocaba un giro unitario, por ejemplo, en la dirección de la incógnita X1, y si era una viga, por ejemplo, de tramo continuo, bueno, si era un extremo empotrado y el otro estaba móvil, el otro estaba fijo, perdón, bueno, era 4EK, 2EK, bueno, y todo eso valores que se iban completando acá para la matriz AXXU. Pero ese 4EK, 2EK o lo que fuera, teníamos que ir a una tabla y bueno, ver cuáles eran las acciones correspondientes a ese desplazamiento unitario. Pero ahora, bueno, no vamos a tener que ir a tabla y lo vamos a poder resolver directamente con cálculo de matrices, esta matriz. Así que, bueno, esto es el método, la idea general del método de los desplazamientos es que en el sistema de ecuaciones lineales del método de los desplazamientos, la matriz AXXU la voy a calcular en forma matricial y eso es lo que me va a llevar a lo que se llama el método de la rigidez. Pero bueno, para calcular esta matriz AXXU interviene el concepto de rigidez y es lo que vamos a desarrollar ahora entonces, recordando lo que ya habíamos dicho de rigidez, viendo también esto de cómo lo relacionamos con el tema de suelo, y después la matriz de rigidez de una base y de una estructura en analogía a lo que ya vimos de matriz de flexibilidad de una base y de una estructura. Bueno, esto es lo que habíamos visto también en la clase anterior. Yo parto de la ley de Hooke porque básicamente estoy considerando estructuras que cumplen la ley de Hooke, tensión igual al módulo por la deformación específica. Si ahora paso a fuerza y estoy en una valla sometida a tracción, como dice el título, la tensión, de acuerdo a la resistencia a materiales, será fuerza sobre área y la deformación específica delta L sobre L. Bueno, si yo despejo P, o a P le llamo A, que sería la acción, y al delta L el desplazamiento, yo puedo llegar a una relación entre la acción y el desplazamiento. Que para esta valla axial, bueno, acción igual a rigidez por desplazamiento, siendo entonces la rigidez una acción para una deformación unitaria. Es decir, básicamente con esta fórmula yo defino fácilmente lo que es la rigidez, porque si a D le hago valer 1, A es igual a R, y esto, bueno, la fórmula me dice que entonces que la rigidez es una acción para una deformación unitaria. Pero esto siempre y cuando se verifique la ley de Hooke. En el caso específico de una barra sometida a tracción, si yo determino la relación entre la acción y el desplazamiento, vemos que esto es la rigidez entonces será E por F sobre L. Si en cambio acá despejo delta L, entonces delta L es igual a L sobre E por F por P, es decir, el desplazamiento es a estos parámetros por A. O sea que los desplazamientos es igual a la flexibilidad por la acción. Otra vez de acá saco la definición de flexibilidad.
la flexibilidad es un desplazamiento para una acción unitaria, porque si A vale 1, F igual D, entonces ahí saco la definición. En particular, si es una valla sometida a flexión, a tracción, la flexibilidad vale L dividido por F, que como vemos es la inversa de la rigidez. Y esto que se mantiene en tracción se verifica también para una matriz de flexibilidad de distintas vallas. Va a ser la inversa de la matriz de rigidez de una valla y lo mismo para una estructura. Así que este concepto básico, y es una fórmula básica también de este curso, acción igual a rigidez por desplazamiento o desplazamiento igual a flexibilidad por acción. Esto sería la ley de Hooke llevado no a nivel de un punto, como es la ley, sino llevado a nivel de una estructura o de una valla, etc. O sea, esto sería a nivel macro, lo que le llamamos, y esto a nivel más micro porque es un punto y esto porque es una valla o es una estructura. Así que estas son ecuaciones fundamentales de este curso, muy elementales, como estamos viendo, pero bueno, fundamentales para entender muchos procesos. Bueno, acá está también expresado la definición, etc. Y acá, bueno, la fórmula también de lo que estamos hablando. Pero veamos este caso que ya habíamos empezado a analizar en el trabajo práctico complementario 4, de esta viga que recién mencionamos sobre apoyos elásticos. Entonces yo necesito representar el suelo entonces lo voy a considerar en forma elástica lineal, es una aproximación, pero bueno, mejor que no considerar nada, y entonces lo voy a representar por un resorte. Entonces yo tengo que ver cuál es la rigidez del suelo, básicamente, porque si voy a representar un resorte, el parámetro que yo necesito es el K, como lo hemos visto recién en esta fórmula. Esto sería igual que para un resorte, la valla axial es el mismo caso del resorte. El parámetro que yo necesito para poder vincular acción con desplazamiento, que es lo que hacemos en todo este curso, es, cuál es la rigidez del resorte. Y entonces, ¿cómo determino en un suelo la rigidez del resorte? Acá dice que la rigidez del suelo es 800, serían kips dividido pies al cubo. Eso está dado también en una unidad que no es la que nosotros estamos usando para rigidez, pero ahora vamos a ver por qué. Fíjense, ¿cuál sería la unidad acá de rigidez si yo me fijo en esta fórmula? Si, por ejemplo, esto está en kilonewton y esto está en metro, ¿cuánto tiene que valer la rigidez? Kilonewton sobre metro. Claro, kilonewton sobre metros es la unidad de rigidez. Igual flexibilidad, tiene que ser la inversa, metro sobre kilonewton. Pero acá no dice kilonewton metros o no dice kilonewton dividido dividido el pie, sino que está el pie al cubo, y bueno, eso lo vamos a analizar. Pero lo mismo es un parámetro de rigidez, que es el que recién mencionaba el compañero como el coeficiente de balasto. Esto está sacado entonces en este programa, tiene, como decimos, una serie de ejemplos. Este es el ejemplo 1013, que es el PDF que recién veíamos, que está como en las verificaciones del programa, en este caso el SAP 2000. Entonces, ¿cómo vamos a sacar una rigidez? Y bueno, voy a la fórmula, si estoy trabajando en campo elástico, la fórmula que yo conozco, de las pocas que tenemos en este curso, es acción igual a rigidez por desplazamientos. Entonces, si estoy pensando en un equipo para medir rigidez en el suelo, bueno, yo tendría que aplicar una acción, medir desplazamiento, y si la acción la divido por el desplazamiento, me va a dar la rigidez del suelo. Fíjense cómo a partir de una fórmula básica yo puedo entender el concepto general de un procedimiento. Entonces, si quiero sacar rigidez, necesito aplicar una acción y medir desplazamiento. Tan simple como es, siempre y cuando sea elástico, pero bueno, estamos haciendo esta aproximación. Bueno, acá tengo el equipo. Esto está el gato, que está apoyado en algo para que no se levante, por supuesto. Esto es un gato apoyado en una placa. Y entonces, en este gato yo voy a aplicar la acción A, esta que está acá. Y con estos flexímetros voy a medir la deformación D. Entonces, el ensayo de placa consiste en dividir
la fuerza aplicada, bueno, trabaja en presión, por eso es la fuerza aplicada dividido esta superficie, y eso me da la presión, que es un parámetro también relativo a la acción. O sea, básicamente estoy calculando acá ese parámetro. Entonces, es la acción aplicada para en una determinada superficie, y bueno, y tiene en cuenta también, por supuesto, la deformación, y eso que me da la unidad de kilonewton o de Gibbs por por pie al cubo. Entonces, ese es un ensayo de placa. Tengo que aplicar una acción, tengo que medir desplazamiento, aplico acá la acción A, mido acá desplazamiento y bueno, obtengo este parámetro de rigidez que no está dado en kilonewton por metro porque está medido en una superficie, está medido como presión, los kilonewton por metro cuadrado que necesito para bajar un metro sería. En definitiva, la medida de sería por metro cuadrado por metro. O sea, qué presión tengo que hacer para bajar un metro o una unidad de medida. No sé si quieren agregar algo a este ensayo de placa, otra cosa que hayan visto en suelo o en cimentaciones. Profe, Sí. yo no le he cursado la materia, pero ¿este ensayo se puede hacer de forma horizontal también? Y claro, eso por ejemplo cuando uno quiere ver si uno tiene un muro de sostenimiento y quiere ver cuál es el empuje que va a hacer la tierra sobre ese muro, también se puede aplicar en forma horizontal. Y lo mismo, claro, uno lo tendría que aplicar como en distintas capas, si el suelo va variando, hasta donde, digamos, tenga influencia la zapata. Es decir, si la zapata, por las cargas y por la forma que tiene, llega hasta 2 metros, lo que se llama el bulbo de presión, es decir, el efecto de la zapata en el suelo, tendría que tener este parámetro a distintas profundidades, porque podría variar, por supuesto, en profundidad. Así que bueno, hay una norma IREM con la que se hace este ensayo y bueno, ahí después la podemos ir a buscar y ver los detalles específicos para recordarlo, pero básicamente es una acción y tengo que medir desplazamiento para sacar rigidez. Acá está la acción con un gato, acá están los medidos los desplazamientos. Y acá están dados valores de de un libro de mecánica del suelo que es de Jiménez Salas. ¿Cuáles son los valores típicos? Bueno, acá está en kilonewton por centímetro cúbico, está en unidades, no del sistema internacional, pero bueno, unidades que son más parecidas a las que nosotros usamos. Y para distintos tipos de suelo, fíjense, hay distintos tipos de coeficiente de balasto, tanto mínimo o máximo por algunas variaciones. El de 30 es porque, bueno, se aplica esto está normalizado, ¿no es cierto? O un aro, digamos, de 30 centímetros de diámetros, porque claro, el tema que tiene, el problema que tiene, digamos, esta medición es que según sea el tamaño de la placa, es el tamaño, es la rigidez que nos va a dar. Entonces, cuando lo vamos este valor a pasar a una base, bueno, hay fórmulas de transformación, porque el tamaño de la base va a influir también en este valor. Entonces acá, por eso se pone el K30 para saber de cuál vamos a hacer referencia. Pero fíjense, los valores, comparten una idea de valores en unidades que son más conocidas para nosotros. En un suelo fangoso va 0,5 y bueno, por ejemplo, en este granito sano, 1700. ¿Y esto por qué será tanta diferencia? ¿Qué es lo que varía entre el suelo fangoso y...? Porque hay que aplicar una mayor carga para que se produzca un desplazamiento. La claro, carga debe ser mayor. Una mayor rigidez. Para producir el mismo desplazamiento, la fuerza es mucho mayor, por supuesto, en el granito que en el suelo fangoso. Bueno, esto lo sabemos todos, no es lo mismo pararse en la playa que pararse en un suelo rígido. Se deforma mucho menos el suelo cuando el mismo peso, la de la persona, cuando está en la arena, se deforma más y cuando está en la roca no se forma casi nada. Entonces, esto nos da idea de la rigidez del suelo. Un granito va a ser mucho más rígido que un suelo fangoso. Por eso dice el reglamento
si uno va a fundar en suelos que sean, por ejemplo, posiblemente licuables, o sea que el suelo, en el caso, por ejemplo, de una acción sísmica, se transforme en un fluido o cerca de un fluido, bueno, hay que hacer una fundación especial para evitar que bueno, se produzcan descensos importantes en alguna parte de la construcción. Y bueno, y lo que podríamos tener una grava media, que podría ser un buen terreno de fundación, ahí estamos en valores de 12, que sería un valor en kilonewton por centímetros cúbicos normales. Este valor, si lo pasamos de 800 kip por fit al cubo, por pie al cubo, son aproximadamente unos 12 kilogramos por centímetros cúbicos de rigidez. Entonces el suelo tiene una rigidez y según sea la composición del suelo va a ser más rígido o menos rígido, o más flexible, lo que sería. Es decir, que para la misma fuerza, este suelo se va a deformar mucho menos que este otro. ¿Por qué es la diferencia? Fíjense, estos dos son granitos, pero este es 1700 y este 30. Y bueno, pues si está meteorizado y si está todo partido. Si está todo partido, evidentemente se va a deformar mucho más que si está el suelo de granito totalmente cohesivo. Así que bueno, habría que ver ahí por qué en el máximo es al revés, pero bueno, se puede. Pero yo estoy para tener una idea de valores, digamos, convencionales o de los que nos podemos encontrar en la práctica, que esto lo tiene que decir el estudio de suelo, o sea, cuando uno va a hacer una construcción y va a considerar esto, el estudio de suelo tiene que decir, bueno, cuál es el valor de K o cuál es el módulo también de formación, y a partir de esto se puede sacar también el K. Así que bueno, el estudio de suelo nos daría, por ejemplo, 12 kilogramos por centímetros cúbicos de este parámetro de rigidez, que es el que se denomina el módulo el coeficiente de balasto. Pero claro, yo acá, el resorte tiene una rigidez K, que como habíamos dicho era kilonewton sobre metros, o kilogramos sobre centímetro, o kips sobre feet. Pero acá entonces, como yo tengo una estructura continua, no le voy a hacer un kilonewton por metro. ¿Por qué? Porque eso sería si yo tuviera una base, que es el otro caso. Si yo quiero acá representar una base sola, que tiene una determinada dimensión, bueno, ahí sí multiplico la dimensión de la base por este valor de K y tengo un valor en kilonewton por metro, y ese es el valor de K que yo le digo al programa que debe tener el resorte que está acá debajo. Pero ahora tengo unos resortes distribuidos en toda la longitud. Entonces yo tengo que decirle a SAP o al programa con el que esté usando que voy a representar esa rigidez en kilonewton por metros por cada metro de longitud de la viga. Entonces, la unidad básicamente que yo voy a tener que introducir es kilonewton por metro, es decir, kilonewton por metro cuadrado, o como está acá, kips por feet al cuadrado. Esa es la relación entonces entre el parámetro que yo tengo de ensayos, que es básicamente la fuerza para producir una determinada deformación en un área, cómo la paso después a la unidad de kilonewton por metro si estoy considerando un resorte para una base específica, o en kilonewton por metro, que sería si estoy considerando una viga. Lo mismo si tengo una losa de fundación, voy a tener que introducir los kilonewton bueno, por metro cuadrado de superficie. Entonces, ¿cómo paso del parámetro que me da el ensayo, este que está acá, a este parámetro que yo voy a ingresar en el programa para indicar que es una rigidez por metro? Y bueno, la base, la viga tiene un ancho de 36 pulgadas, que son 3 pies. Entonces, si yo tengo esto que es kip por feet al cubo, lo multiplico por los 3 pies y me da justamente la rigidez por metro de longitud. Entonces, este valor de 2400 es el que yo introduzco en el programa. 800 kip por feet al cubo es lo que me da el ensayo de placa. 3 feet es el ancho de la viga. Y bueno, multiplico el ancho de la viga por esto y me da los kilonewton por metro, unidad de rigidez, por metro de longitud, es decir, los kilonewton por metro cúbico, por metro cuadrado, o lo que es lo mismo acá, kip por feet al cuadrado. Y entonces este 2400 es el valor que va al programa. Así que bueno, esto para ir relacionando también
los valores de rigidez que tenemos del ensayo a cómo esos valores de rigidez yo los voy a introducir en el mismo modelo específico, si es una base aislada, si es una losa de fundación, si es en este caso una viga. En otros casos, bueno, habrá que ver también la influencia de la forma y del tamaño de la viga respecto a, el tamaño de este disco, y esto se puede modificar por otros coeficientes, pero bueno, eso estará tomará de los libros o de otros, o de un reglamento, cómo hacer esa modificación. Entonces, este es uno de los casos que tenemos que analizar. Es básicamente en esta viga dividido en dos elementos frame, con unos resortes introducidos en rigidez por metro de longitud, o sea, kilonewton metros por metro, o sea, kilonewton por metro cuadrado. Yo ese valor lo introduzco acá, y ese valor está obtenido a partir de lo que se obtiene en un ensayo por el ancho de la viga. Y después lo que hago es numéricamente divido esto en 4, esto en 4, esto en 100, esto en 100, vuelvo a correr el programa y veo cómo son las diferencias en la respuesta en deformaciones y momento, que son los dos parámetros que nosotros estamos analizando. En este caso, esfuerzos internos y corrimiento. Así que este era el trabajo práctico número 4, tenía que ver también con esto, con el suelo representado, la rigidez del suelo representada por un parámetro K, y ver, bueno, cómo a partir de la práctica, cómo se relacionan estos valores y cómo lo introduzco en el programa. Y el otro caso para comparar es qué pasa si yo no tengo una viga sobre suelo elástico, sino que tengo una base puesta acá. Y esa base que tenga una dimensión de 3 por 3 metros. De 36 por 36, que es aproximadamente 1 metro por 1 metro. Entonces, esto sería análogo a una viga continua. Acá tengo un apoyo móvil. Pero yo digo, no, este apoyo móvil en realidad está soportado por un suelo que se puede deformar. Supongamos que este suelo son mucho más rígido, entonces ahí no le coloco los resortes, este suelo es deformable, y bueno, entonces este suelo es el que yo tengo que representar. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Y bueno, cuando yo tenía la rigidez en kilonewton por metro, esto era porque era una rigidez a lo largo de una viga. Pero cuando tengo una rigidez concentrada en una base, y bueno, tengo que multiplicar la superficie de la base por este parámetro del coeficiente de balasto. Entonces acá voy a tener metros cuadrados por kilonewton por metro cúbico. Bueno, eso me va a dar la unidad en kilonewton por metro, que es la rigidez del único resorte que yo voy a ingresar acá. Entonces, este es el parámetro que venía del ensayo. Esto es la rigidez, esta es la dimensión de un lado de la base, esta es la dimensión del otro lado de la base, es decir, en X y en Y, estoy dando las dimensiones en X y en Y. Y bueno, multiplico todo esto y ahora la rigidez de un resorte en kilonewton por metro o en kips por feet es 7200 kilonewton, bueno, en este caso kip por feet. Entonces vemos acá la diferencia entre ingresar un resorte que representa al suelo que está debajo de una base en unidades de kilonewton metros o kip por feet, es decir, las unidades de rigidez que nosotros ya conocemos, respecto de esto que es agregar la rigidez a lo largo de una viga que está dada en kilonewton por metro, pero por metro de largo. Entonces queda kilonewton por metro cuadrado o kip por feet al cuadrado. Así que bueno, este ejemplo es para también completar lo que estaba en el trabajo práctico número 4, pero pensándolo ahora o poniendo foco en lo que es la rigidez de un resorte que va a representar al suelo. No sé si hay dudas en esta parte. Bueno, en el programa que usen, pero bueno, generalmente esto es muy sencillo, no tienen problemas de modelarlo. Simplemente hay que ver en el programa dónde está el resorte y básicamente lo que pide es eso. Si uno toca un elemento frame, le va a pedir la rigidez en kilonewton por metro, es decir, en kilonewton por metro cuadrado. Si uno toca un nodo, le va a pedir la rigidez en kilonewton por metro, y bueno, lo mismo si uno tiene un elemento de superficie, le va a pedir en la unidad correspondiente a superficie. Así que esta es la forma por eso el trabajo hacíamos práctico número 4 complementario,
hacíamos las dos comparaciones también, bueno, para ver la influencia de los resortes, bueno, para trabajar también en un programa computacional con este tipo de simulaciones, que en este caso del suelo. Pero bueno, vamos ahora a matriz de rigidez. Nosotros vimos recién la rigidez para una barra sometida a flexión, a tracción, y dijimos, bueno, si la barra está sometida a tracción, la rigidez es E por F sobre L, porque eso es lo que queda cuando yo, a partir de la ley de Hooke, despejo acción respecto al desplazamiento. Bueno, los parámetros que intervienen en esa relación de A y D es E por F sobre L, que es lo que se llama rigidez de una barra sometida a esfuerzos axiales. Pero bueno, veamos ahora una barra que no está sometida a esfuerzos axiales, sino a cualquier otro tipo de esfuerzos. Bueno, ya habíamos visto, cuando analizamos la flexibilidad, que si tomaba una barra cualquiera, con extremo 1 y 2, cuyo grado de libertad era el giro en esta sección y el giro en esta sección, por la aplicación de estos momentos de extremo AE1 y AE2, que producían los giros de E1 y de E2, bueno, a partir de esto yo podía llegar a la matriz de flexibilidad, haciendo la relación entre los desplazamientos y la acción. Y bueno, esto que me quedaba acá era la matriz de flexibilidad. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la rigidez. Entonces tengo también un elemento barra de extremo 1 y 2. Están aplicadas acciones de extremo AE1, AE2. Están los giros de las secciones extremas de E1, de E2. Estos son siempre la E de extremo. Desplazamiento de extremo, que podrá ser, bueno, en este caso un giro, acción de extremo, y el otro subíndice es respecto al nudo que estamos considerando. ¿Qué vamos a agregar de lo que vimos respecto, en el caso de flexibilidad? Bueno, que vamos a agregar también la posibilidad del desplazamiento de 2 respecto de 1. Entonces, esto en este caso hay un descenso, que acá no lo consideramos, pero ahora sí lo vamos a considerar. Esto, por ejemplo, servía para vigas continuas, donde las bases no tenían posibilidad de, no hay resorte, no hay descenso, y esto es, bueno, donde sí hay descenso, por ejemplo, cuando hay un resorte o cuando tenemos un pórtico, que bueno, que puede haber desplazamiento relativo de un extremo respecto de otro. Así que esta es la diferencia de lo que vimos en flexibilidad a lo que vemos ahora, pero bueno, acá también se podía desarrollar el otro caso, nada más que no lo hicimos, pero se podía completar de esa manera con el otro grado de libertad. Barra extremo 1 y 2, giro en los extremos y además corrimiento de vertical de 2 respecto de 1, o corrimiento perpendicular, porque podría estar la barra en cualquier otra posición. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hacía, como estamos en el método de desplazamiento, lo mismo que hacíamos en el método de los desplazamientos. Una vez que cuando trabajamos con la matriz AEXU. Este grado de libertad lo hago unitario, sería como una incógnita cinemática, así como si esto una incógnita cinemática, esto otra incógnita cinemática y esto otra incógnita cinemática. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscar desplazamientos unitarios en la dirección de cada una de estas incógnitas cinemáticas. Si la DE1 es este giro, provoco un giro unitario y el otro lo dejo fijo, igual que en el método de desplazamiento. Si esto es un giro, provoco un giro unitario y este lo dejo fijo. Y si esto es un corrimiento perpendicular a la barra, provoco un corrimiento unitario perpendicular a la barra. Y los otros los dejo fijos. Pero para provocar este giro unitario, necesito aplicar esta fuerza. Y para que este no permanezca fijo, necesito aplicar esta otra fuerza. Para provocar este giro unitario, necesito aplicar esta fuerza. Y acá, para que quede fijo, esta fuerza. Para que esto baje, es necesario aplicar estos momentos y bueno, estos momentos en esta dirección. Como estoy considerando además no solamente el giro sino el corrimiento, no solamente tengo que considerar los momentos, sino también las acciones que se originan, las reacciones que se originan en cada nudo. Entonces, fíjense que este par R11 y R21 es un par horario, y las reacciones, bueno, van a ser un par antihorario. Fácilmente también vemos que si este va para abajo, este va para abajo, si este va para arriba, este va para arriba, y lo mismo se mantiene en los otros casos. Pero bueno, básicamente estas fuerzas son las que, digamos, son las que reacciones a estas R11 y R22. Vamos ahora a la denominación
Bueno, R11 es en 1 debido a 1, o sea, un giro unitario en 1. Esto es en 2 porque es el apoyo, el nodo 2, respecto a una acción unitaria en 1, un desplazamiento unitario en 1. Y esto también, esto es en 1 por un giro unitario en 2, esto es en 2 debido a un giro unitario en 2, esto es en 1 debido a un desplazamiento unitario en 3, en 2 debido a un desplazamiento en 3, y bueno, y así con los otros términos. Pero fíjense, no aparece una acción si no aparece la letra R. ¿Por qué aparece la letra R? Bueno, porque si estamos provocando desplazamientos unitarios, las acciones son las rigideces. Vimos que la fórmula fundamental es A igual a R por D. Si D vale 1, las acciones valen R. Entonces le llamo a todas estas acciones R porque en realidad son rigidez. Y esto ya sabemos cuánto vale. Por ejemplo, si yo provoco un giro unitario acá y este lo mantengo fijo, esta rigidez cuánto vale, de acuerdo al método de los desplazamientos que ya lo vimos. 2 2EK vale esta y 4EK vale la otra. Acá va a valer 2EK, 4EK. Bueno, y estas son fáciles porque serían 4 más 2, 6EK dividido L. Acá también, 6EK, sí. Una consulta, en la unidad del 4EK, de esas, ¿qué unidad queda? Y bueno, si es unidad de rigidez, tiene que quedar en kilonewton metros. Ahí tendríamos el E, que está en kilonewton por metro cuadrado, el K, que es el J sobre el L, o sea, tendríamos metro la cuarta dividido metro. Eso nos queda... Y eso después multiplicado igual por yo viéndolo en el método de los desplazamientos que vimos anteriormente, multiplicado por un desplazamiento, en ese caso, claro, al ser un giro, claro, como no tiene signo, o como no tiene unidad, que es radianes, queda ahí justo la unidad de la acción. Claro, sí, en ese caso va a quedar radianes por la unidad de desplazamiento y va a quedar la acción de momento. Perfecto. Pero en realidad, entonces, todos estos valores de 4K de acá son valores de rigidez y lo estamos viendo acá, porque son acciones para desplazamiento unitario. Ahora estamos viendo que es una rigidez, eso que le llamamos A11, A21, que sería lo mismo que está acá. Es lo mismo, pero expresado de otra manera. Entonces, básicamente estoy aplicando el método como el método de los desplazamientos. Ahora yo fácilmente puedo ver que este dibujo, y eso en el resumen está mejor aclarado, es igual a este por DE1 real, más este por DE2 real, más este por DE3 real. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los desplazamientos. Este desplazamiento final va a ser DE1. Y si yo sumo todo lo que están acá, me tiene que dar DE1. Y fíjense, este me da 1 por DE1, ahí ya tengo DE1, más 0, más 0, o sea que yo obtengo DE1. Lo mismo acá, esto me tiene que dar DE2, en 2. Bueno, si voy acá me da 0 por esto, 1 por DE2, más 0 por esto, o sea, me da DE2. Y bueno, así lo mismo puedo verificar con las acciones, o sea que esta acción AE1 va a ser igual a esta rigidez por este desplazamiento, esta rigidez por este desplazamiento, esta rigidez por este desplazamiento. Y así, por ejemplo, esta AE2, esta rigidez por este desplazamiento, esta rigidez por este desplazamiento, esta rigidez por este desplazamiento. O sea, hago la suma de efectos, porque si demuestro entonces que este es igual a este, multiplicado por supuesto por estos valores, no iguales a 1, sino el verdadero valor, bueno, obtengo entonces, igual que hacía el método de desplazamiento, en realidad básicamente es el mismo análisis. Bueno, entonces escribo esas ecuaciones. Esto que decía AE1 es igual a esto por DE1, no igual a 1, sino el verdadero valor. Esto por D2, esto por D3, que es lo que está, acá. Y así hago con AE2, que esto que está acá sería la suma de este por este, este por este, este por este. Bueno, y lo mismo hago con AE3. Y bueno, ¿qué hago con esto? Lo llevo a la fórmula matricial. Acá tengo el vector de las acciones de extremo, acá tengo los desplazamientos de extremo, y lo que tengo acá es la matriz de rigidez.
cuyos valores ya los sé calcular, porque como decíamos, el R11 es 4EK, 2EK, 2EK, 4EK, bueno, y así voy completando los otros. Así que tengo ya ahora la matriz de rigidez de una valla, que como vemos acá es de 3×3. La matriz de flexibilidad que habíamos llegado era de 2×2 porque no tenía habilitado el grado de libertad de corrimiento de 2 respecto de 1. Entonces era de 2×2. Cuando habilito este grado de libertad, la matriz ahora es de 3×3. Entonces yo quiero comparar esta matriz de rigidez invertida para que me dé la misma flexibilidad que la que tengo acá. Bueno, tendría que desarrollar este caso también para el corrimiento de 2 respecto de 1. Y bueno, acá tengo la matriz de rigidez para una estructura entonces que tiene esta condición. Posibilidad de giro en 1, posibilidad de giro en 2, posibilidad de corrimiento de 2 respecto de 1. Si le quito el corrimiento de 2 respecto de 1 y me quedo solamente con el giro en 1 y el giro en 2, bueno, la matriz de rigidez va a ser de 2×2 y va a ser 4EK, 2EK, 2EK, 4EK. Característica como siempre, la matriz de rigidez, estos términos son siempre positivos y la matriz es simétrica, si no hay un error. Bueno, el de una estructura, ¿cómo hago? Bueno, igual que en forma análoga como hacía la matriz de flexibilidad. En una matriz de rigidez de la estructura, en la diagonal principal, coloco una matriz de rigidez de cada barra, en un orden que yo haya establecido. Y todas estas submatrices ahora están en la diagonal principal, son la matriz que corresponden a esta que está acá, o a la que corresponde según el tipo de grado de libertad que tengo en la barra, y todo lo demás es 0. Y esa es la matriz de rigidez de la estructura. Entonces ahora tengo el vector de acciones para toda la estructura, la matriz de rigidez para toda la estructura, los desplazamientos para toda la estructura. Bueno, ¿qué es lo que está acá? Profe, Sí. le hago una consulta respecto a esa matriz de rigidez. Lo que acaba de decir quiere decir que dentro de esa matriz tendríamos las matrices que vimos anteriormente ahí dentro de esos valores. Claro, por ejemplo, si no habilito el grado de libertad, si fuera una viga continua, que no tiene la posibilidad de este desplazamiento, entonces la matriz es de 2×2. Entonces yo acá pondría para el primer tramo de la viga 4EK, 2EK, 2EK, 4EK. Esto para el primer tramo. Voy al segundo tramo de la viga. 4EK, 2EK, 2EK, 4EK. Esa es la submatriz para el otro tramo. Y así en cada tramo voy haciendo 4EK, 2EK, 2EK, 4EK. Y todo lo demás 0. Bien, gracias. Pero bueno, ahora pongámosle valores. Bueno, si tengo este caso, es lo que decíamos, 4EK, 2EK, y bueno, y se agrega esto, esto es lo que decíamos, 4 más 4, 6, 6 dividido L, 6EK dividido L. Y el negativo, porque como es el 6EK era positivo, esto giro antihorario, negativo. Bueno, lo mismo acá, negativo. Esto, por supuesto, hay simetría. Bueno, lo tengo acá, el R13 es negativo, perdón, este sería, no, pero este no es sería este que está acá. Son los negativos, y este es el positivo que vale 12K dividido L. Entonces, esto es lo que ya vimos en el método de los desplazamientos, pero ahora, bueno, lo estamos planteando así en forma de matriz de rigidez. Por ejemplo, cuando trabajamos con viga continua, nosotros decíamos la matriz para una viga era, bueno, 4K, 2EK, si leíamos 2K menos 4K. Pero si le agregamos esta posibilidad de corrimiento, bueno, aparece esta matriz de 3×3. Entonces acá tengo la matriz de rigidez, que es de 3×3. Si yo habilito el corrimiento, como pasa en pórtico, del extremo 2 respecto al extremo 1, pero si solamente tengo una viga continua donde esto no puede bajar porque hay un apoyo fijo móvil, entonces la matriz es de 2×2, 4EK, 2EK, 2EK, 4EK. Y si es una barra que está sometida solamente a tracción, es simplemente el E por el F sobre el L. Es decir, que voy adaptando la matriz de rigidez al problema que tenga. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Cuando este grado está inhabilitado, tengo esta matriz de rigidez. ¿Qué pasa si tengo corte?
Bueno, lo de siempre. El grado de la matriz no va a cambiar, pero se ve afectado por el factor lambda, que es lo mismo que habíamos visto en el método de desplazamiento, como pasar de este 4K al valor de acción cuando la pieza tiene influencia, el corte tiene influencia. Bueno, esto que está acá se puede deducir, como se puede hacer también en el método de desplazamientos. Así que, bueno, esto queda también para ser verificado, pero es simplemente que modifico cada uno de estos términos con la influencia del lambda, siendo el lambda bueno, este factor que tiene en cuenta el efecto de corte, y veo que está el efecto de corte porque aparece el G, que es el módulo de corte, el F, que es el área, que es el que interviene, y bueno, el psi, que era la relación por la forma de la superficie. ¿Qué pasa si tengo una barra, un portio, donde quiero considerar la influencia del esfuerzo axial? Entonces no solamente voy a tener los términos correspondientes a los grados de libertad de momento y de corrimiento, sino que también le tengo que agregar el efecto del axial. Pero cuando yo en este caso que habíamos deducido le agrego el axial, bueno, nada de esto se modifica, pues si yo acá como caso D4 marco el axial, bueno, cuando yo provoco el alargamiento o el acortamiento, no se modifica ninguno de estos momentos, entonces por eso aquí aparece todo cero, y solamente en el elemento 4,4 aparece la influencia del axial. Entonces cuando yo provoco el axial no se alteran bueno, lo que tiene que ver con los momentos en los extremos, o bueno, esta fuerza en los extremos, sino que simplemente aparece este coeficiente de rigidez, el que habíamos visto al principio de este concepto de acción igual a rigidez por desplazamiento. Pero ahora sí el orden de la matriz es de 4 o de orden 4, digamos. Si hay torsión también, como recién, el efecto de torsión, o sea, cuando provoca un momento en el plano de la sección transversal, no provoca modificación en los otros grados de libertad y solamente se altera acá. Entonces acá aparece el efecto de la torsión. Bueno, esto está parametrizado, pero sí vemos que aparece la torsión porque está el G y está el JT. Así que bueno, esto es, digamos, las formas que toma la matriz de rigidez según tengamos distintas situaciones. Entonces, para repasar, decimos que si tengo una valla que no solamente tiene permitido los giros en los extremos, como sería el caso de una vía continua, con apoyos fijos y móviles, la matriz de rigidez es 4K, 2EK, 2EK, 4K. Pero si además está permitido el corrimiento entre el extremo 2 y el corrimiento 3, la matriz es de 3×3 y esta que está acá. Si además la valla, como cuando consideramos un pórtico con la influencia del axial, bueno, si hay corte, es la misma matriz de 3×3, pero con la influencia de los valores lambda. Pero si además hay esfuerzos axiales, o queremos considerar los esfuerzos axiales, entonces la matriz de rigidez de cada valla va a tener que ser de 4×4, porque aparece este término correspondiente, y si está la torsión, bueno, aparecerá este término EK por gamma, o sea, también es de 4×4, y si quisiera considerar la tracción y el torsor, bueno, será una matriz de 5×5, y si solamente es una barra de un reticulado, será la matriz de cada valla E por F sobre L, es decir que el orden de la matriz de rigidez de cada valla va a depender de los grados de libertad que tenga habilitado. En este caso, si está solamente este elemento que tiene habilitado nada más la posibilidad de deformación axial. En esto sí hay momentos en los extremos y corrimientos. En esto sí además hay torsor, por ahí así como en los casos que estamos relacionando. Entonces, bueno, esto es lo que hace a matriz de rigidez de una barra, como decíamos, según las distintas condiciones de grado de libertad habilitado que tengan en sus extremos. Y calculamos matriz de rigidez porque, bueno, nos hace falta ahora para desarrollar la fórmula que queremos calcular. Pero bueno, es importante tener en cuenta, esto es un concepto muy importante porque se utiliza mucho en ingeniería, el concepto de rigidez, y está bueno esto de recordar este caso básico de la valla sometida a tracción,
Bueno, porque acá está el fundamento, digamos, más básico y que lo podemos recordar haciendo las fórmulas desde la ley de Hooke, y entonces podemos relacionar fácilmente qué es lo que es la rigidez en definición. Como decíamos, si D1 A igual R, es decir, que la rigidez es la acción para desplazamiento unitario, lo mismo flexibilidad, si A vale 1, F igual D, es decir, que la flexibilidad es el desplazamiento para acción unitaria. Entonces con esto tenemos lo básico. Pero bueno, más allá de esto, que nos sirve conceptualmente y bueno, para muchas aplicaciones más, lo que queremos ahora nosotros es llegar a cómo obtenemos el AEXU mediante un método matricial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver esta demostración y con eso terminamos este video y esta clase, y después va a quedar un video aparte donde vamos a ver cómo se aplica esto que vamos a ver ahora. Pero lo que nos interesa ahora es cómo hacemos para calcular AXXU en forma matricial. Y con eso termina el método de la rigidez en cuanto a su fundamentación. Lo demás es hacer ejercicio al estudio de casos. Entonces, esta parte tiene dos secciones fundamentales. ¿Qué es lo que es el concepto de rigidez? El concepto de matriz de rigidez, cómo se arma esa matriz de rigidez en cada caso, y básicamente después cómo hacemos para que en el método de los desplazamientos, cuando aparece la AXXU, la podamos calcular en forma matricial. Y todo eso es, ese cálculo específico es lo que se llama el método de la rigidez. Entonces, bueno, vamos a ese cálculo entonces. Lo que vamos a usar es también el TTB, el teorema de los trabajos virtuales, y a partir de allí vamos a poder dar una fórmula que nos sea útil para calcular el AXXU en forma matricial. Ya habíamos usado el TTB en forma matricial para el cálculo del método de la flexibilidad. Entonces, ¿qué habíamos aplicado? Bueno, esta es la tesis del TTB. Entonces habíamos dicho, vamos a obtener, como dice el TTB, un sistema y otro sistema, y vamos a mezclar las acciones de un sistema con los desplazamientos del otro. Eso es lo que dice el TTB. Entonces, este sistema aplica una serie de fuerzas P sub 0, lo habíamos considerado solamente en los nodos, para que sea más simple después se podía modificar, pero básicamente nosotros llegamos hasta la consideración de la fuerza en los nodos, nada más. Pero bueno, nos interesaba relacionar estos tres desplazamientos, desplazamiento D1,0 del nodo 1, el corrimiento horizontal, corrimiento vertical y el giro en el nodo 1, llamados D1,0, D2,0, D3,0. Si vamos a aplicar el TTB, como acá no aparece el coseno, quiere decir que la acción debe estar en la misma dirección que el corrimiento. Entonces, si tengo este corrimiento, debe haber en el sistema no deformante esta fuerza. Si tengo este corrimiento, debe haber esta fuerza. Y si tengo este giro, debe haber este momento, para ser compatible con lo que está acá. Bueno, entonces trabajamos con sistema deformante y no deformante, y trabajamos también de manera análoga para el caso de esta otra parte de momentos internos, y bueno, llegamos a obtener cuánto valía en forma matricial el delta x sub 0 del método de la fuerza, es decir, cuando llegaba el sistema delta XXU por x igual a menos delta x sub 0, bueno, este delta x sub 0, que le llamo D, lo puedo calcular en forma matricial. Y lo mismo si yo quiero calcular el delta XXU, era esta misma fórmula, nada más que acá, bueno, se transformaba con la correspondencia a ese valor. Pero ahora vamos a aplicarlo no como lo hacíamos en el TTB específicamente, sino que vamos a hacer algo análogo, pero partiendo del método de los desplazamientos. ¿Y por qué el método de los desplazamientos? Bueno, porque el método de la rigidez justamente es el método de los desplazamientos expresado en forma matricial. Entonces, si yo tengo un pórtico con tres incógnitas cinemáticas, que es giro en 1, giro en 2 y corrimiento a nivel de techo, ¿qué me decía el método de los desplazamientos? Bueno, como primer paso, la estructura con sus cargas fije la incógnita cinemática. Entonces, fijo este giro, fijo este corrimiento. Y después lo que tiene que hacer es, entonces este es el sistema fijo. Y después lo que tenía que hacer es un sistema X, que básicamente en primera instancia era provocar un giro unitario en la dirección de cada una de las acciones, el de las incógnitas cinemáticas, y dejar los otros fijos. Pero básicamente entonces en el método de los desplazamientos estamos también trabajando
con un sistema fijo, como lo hace el TTB, y con un sistema deformante, como también lo hace el TTB. Recordamos esto. Sistema no deformante sería el sistema fijo que estamos considerando ahora, y el sistema deformante que sería, bueno, cuando aplicamos los desplazamientos unitarios. O sea que con lo que ya sabemos lo estamos adaptando para la conveniencia de la demostración que queremos hacer. Pero siempre estamos trabajando sobre la teoría que ya desarrollamos, no estamos desarrollando nueva teoría, sino adaptándola. Entonces, a esto que era el sistema base del método de los desplazamientos, le vamos a llamar sistema fijo o sistema no deformante para relacionarlo con el TTB. Y este sistema donde estaban identificadas las incógnitas cinemáticas, le vamos a llamar entonces el sistema deformante, también como una asociación con el TTB. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la tesis del TTB, pero solamente vamos a trabajar con esta parte. No vamos a considerar la parte del trabajo interno en la deformación elástica. ¿Por qué? Bueno, porque solamente con el trabajo externo, el movimiento rígido, no es suficiente para el cálculo que queremos hacer, que es básicamente obtener cuánto vale AXXU en forma matricial, de manera análoga a como determinamos el delta X sub 0 en el método de la flexibilidad. Así que solamente trabajamos con trabajo externo y no con el trabajo interno. Entonces, bueno, como decíamos, en el sistema, a partir del método de desplazamiento, yo tengo el sistema fijo, y acá, como decíamos, bueno, si tenía una viga bien potrada, esto yo le tenía que poner los momentos acá. Esto era Q por L cuadrado sobre 12, Q por L cuadrado sobre 12. Esa sería la acción que corresponde a la incógnita X1 y la que corresponde al fijar las incógnitas cinemáticas X2. Y para fijar la incógnita cinemática X3 tenía que poner una menos P acá. Siendo esta más P, le colocamos una menos P acá. Bueno, hago lo mismo acá. Nada más que, bueno, no es para cualquier carga, entonces, bueno, no le pongo el Q por L cuadrado sobre 12 ni con ese sentido, sino que le pongo un sentido general, teniendo en cuenta que si acá va a haber algo fijo, independientemente cuál carga tenga la estructura, bueno, va a aparecer un momento. No será Q por L cuadrado sobre 12, si no es una carga distribuida, será otro momento. Pero lo voy a llamar momento A10. ¿Por qué A de acción? ¿Por qué 1? Porque está en el nudo 1, en la dirección de la incógnita 1, perdón, y 0 porque se refiere al sistema base, o sea, a la estructura con sus cargas, pero habiendo fijado los grados, las incógnitas cinemáticas. Acá voy a tener un A2 sub 0, también porque es una acción en la dirección de la incógnita 2, en el sistema base. Y acá es 3, 0, porque bueno, también es una acción en la dirección de la incógnita 3, en el sistema base. O sea que esas acciones ya las sé calcular, pero las pongo en evidencia ahora en general, no para el caso de la viga con carga P y carga distribuida, sino que puede ser cualquier carga, para hacerlo general. Y bueno, mido acá pongo acá las deformaciones de la estructura real en los nodos, X1, X2, X3. Y bueno, voy a mezclar, para calcular trabajo, estas deformaciones con estas acciones. Por supuesto, el trabajo va a ser virtual porque estos desplazamientos no son producidos por estas acciones. Estos desplazamientos son producidos por estas acciones, que no son estas, sino que son estas que están acá. Entonces mezclo desplazamientos de un sistema, que es el sistema deformante, porque bueno, justamente acá tengo deformaciones, desplazamiento con acciones de este otro sistema, que es un sistema fijo, como lo hemos hecho en el método de los desplazamientos. ¿Puedo mezclarlo? Sí, porque es un trabajo virtual, puedo mezclar cualquier cosa. Lo que sí tengo que, para aplicar esta fórmula, esta acción con su giro correspondiente. Entonces, A10 por X1, bueno, como es un producto, no hay problema, A20 por X2 y A30 por X3, o sea, el momento con su giro y la fuerza con su corrimiento. No puedo cambiar porque si no, no estaría haciendo trabajo. Bueno, acá tengo el trabajo de las acciones nodales, que corresponden con las incógnitas cinemáticas. Bueno, si lo escribo en forma matricial, porque lo que quiero hacer, X transpuesta por AX0. X son las incógnitas cinemáticas, las acciones en X son las acciones debido
que aparecen cuando en la dirección de las incógnitas cinemáticas, por eso en X, y sub 0 porque son debidas al sistema base. Así que esto es un primer grupo que voy a considerar. Las acciones que yo tengo solamente en la dirección de las incógnitas cinemáticas. Pero bueno, también ahora puedo considerar todas las acciones que hay en cada extremo de estructura. Por ejemplo, en este caso yo decía, bueno, esto era Q por L cuadrado sobre 12 en este extremo, este era negativo, este era Q por L cuadrado sobre 12 positivo, y acá si tenía una fuerza acá, bueno, será un momento acá, otro momento acá, bueno, etc. En este caso no hay nada acá y no hay acción de extremo, pero podría ser para otro tipo de carga que sí lo hubiera. Entonces ahora voy a considerar no las acciones solamente en la dirección de las incógnitas cinemáticas, sino las acciones de extremo de barra. Y acá, en vez de considerar solamente las incógnitas cinemáticas, que son los desplazamientos en los nodos, voy a considerar los desplazamientos de cada extremo de barra. Entonces, fíjense la nomenclatura. Bueno, acá tengo acción de extremo en 1 del sistema base. En 1 porque, bueno, ahora está la denominación que le estoy dando. Acción de extremo 2, porque es el extremo 2 de esta barra para el sistema base. Y esta sería la acción de extremo 3, que es el par que equilibra este otro momento, en el sistema base. Y así con cada barra. En cada barra marco los momentos de extremo y las fuerzas correspondientes. Momentos de extremos y las fuerzas reactivas correspondientes. Entonces, estas son acciones de extremo 1, 2 y 3. Acá son 4, 5 y 6. 7, 8 y 9. Mantengo ese orden. Momento, momento, fuerza. Momento, momento, fuerza. Momento, momento, fuerza. Y lo leo en ese orden. Y el sub 0 porque estoy en el sistema base. Y acá tengo los desplazamientos de extremo. Bueno, correspondiente. Desplazamiento de extremo 1 para el sistema X. ¿Qué es lo que es el sistema X? La estructura deformada. Desplazamiento de extremo 2 para el sistema X. Desplazamiento de extremo 3 para el sistema X. Desplazamiento de extremo 4 para el sistema X. Bueno, voy leyendo todos los desplazamientos de extremo. Sigue siendo entonces D sub E. El 4, el 2, el 5, el 6 responde a este criterio de numeración que tuve de nudos. Y el X responde, acá era el 0 porque es el sistema base, acá es el X porque es la estructura deformada. Y bueno, también yo puedo, con el mismo criterio, considerar el trabajo de estos desplazamientos con estas acciones, que sigue siendo virtual porque estos desplazamientos no son provocados por estos desplazamientos. Y esta, por supuesto, es la misma estructura, pero ahora no estoy considerando los desplazamientos de los nodos, sino los desplazamientos de extremo y las acciones de extremo, pero también puedo calcular trabajo. Entonces, bueno, es este por este giro por este momento, este corrimiento por esta fuerza. Bueno, y así voy haciendo con cada extremo de barra. Momento con su giro correspondiente, fuerza con su corrimiento correspondiente. Y tengo el trabajo de acciones de extremo ahora, no de acciones en los nodos, sino de acciones en los extremos. Esto si tomo solamente las acciones que están en la dirección de las incógnitas cinemáticas y los desplazamientos correspondientes a las incógnitas cinemáticas. Esto es si considero las acciones de extremo con los desplazamientos de extremo. Por supuesto podemos ver, bueno, este desplazamiento es 0, bueno, la suma de estos desplazamientos me va a dar, bueno, están relacionados, pero no importa. Básicamente, bueno, este trabajo lo puedo también expresar en forma matricial. Entonces antes tenía incógnitas cinemáticas transpuestas, que eran estos corrimientos y giros, y ahora tengo desplazamientos de extremo, que son todos estos, que son también corrimientos y giros. Antes tenía acciones en la dirección de las incógnitas cinemáticas en el sistema base. Ahora tengo acciones de extremo en el sistema base. Entonces puedo comparar, por supuesto en la misma estructura, bajo la misma estructura, pero estoy considerando distintos tipos de acciones y distintos tipos de desplazamiento en la misma estructura bajo la misma condición de carga y situación. Bueno, lo que vamos a demostrar ahora es que estos dos trabajos, el T sub A sub N y el T sub A sub B, son iguales. Para hacer eso, bueno, vamos a hacer algunas consideraciones de estos desplazamientos. Bueno, como la estructura está bien potrada, estos desplazamientos son nulos, esto es fácil de ver.
Entonces voy modificando esta ecuación de trabajo con estas condiciones de borde, básicamente le estoy aplicando las condiciones de borde. Ahora fíjense, el giro en el extremo superior de la columna más, bueno, es igual al giro en el extremo izquierdo de la viga, porque el nudo es rígido. Si no fuera rígido habría una fractura y no está considerado en este modelo. Y entonces estos dos giros son iguales, y además va a ser, por supuesto, igual al giro X1, porque, bueno, es el giro del nudo. Entonces el giro del nudo es el mismo giro, porque el nudo es rígido, al giro del extremo de la barra viga y al giro superior de la columna. Lo mismo pasa con los otros extremos, y este giro, este desplazamiento también va a ser igual a este otro y va a ser igual al X3. Entonces también hay una relación entre los desplazamientos de extremo de barra con los desplazamientos correspondientes a la incógnita cinemática. Eso también lo incorporo en esta fórmula del trabajo de acciones de extremo. Y bueno, ahora saco factor común, X1, X2, X3, y bueno, tengo esta expresión. Pero ahora también puedo hacer una relación en qué pasa con estas acciones que yo tengo dentro de cada paréntesis. Por ejemplo, acá tengo el AE20 con el AE40, este y este. Bueno, si estoy en este nudo, evidentemente este momento más este momento es el momento que yo tengo en el nudo, es decir, que este momento, A10, va a ser igual, por supuesto, a este más este. Lo mismo, este y este va a ser igual a este, y bueno, y la fuerza también correspondiente, esa y esa, esta y esta va a ser igual a la fuerza AE3. Entonces yo también puedo plantear ahora esta relación con las acciones de extremo con las acciones en la dirección de las incógnitas cinemáticas en el sistema base. Entonces eso también lo incorporo a esta ecuación, y bueno, llego a esta ecuación de trabajo de las acciones de extremo, que bueno, veo que llego a la misma expresión del trabajo de las acciones nodales. Entonces lo único que hicimos es, como en el método de los desplazamientos, consideramos el sistema base y las incógnitas cinemáticas correspondientes. Hicimos trabajo en esto. Llegamos a esta expresión. Después consideré las acciones de extremo y los desplazamientos de extremo. Hice trabajo. Por supuesto es virtual. Y en esta expresión de trabajo de acciones de extremo, bueno, fui considerando, por ejemplo, las condiciones de borde, que los giros en los extremos, en los empotramientos son nulos. Fui considerando también que hay desplazamientos de extremo de barra que son iguales a los desplazamientos correspondientes a la incógnita cinemática. Y también, bueno, que al sacar factor común, que hay acciones que están en los extremos de barra que se corresponden con las acciones en los nudos, y bueno, eso me hace llegar a que entonces que el trabajo de las acciones de extremo es igual al trabajo de las acciones nodales. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, que si yo expresé el trabajo de acciones de extremo de esta manera y el trabajo de acciones nodales de esta otra manera, y bueno, si estos trabajos son iguales, estas expresiones también lo son. Y ya tengo una expresión que me va a permitir finalmente después calcular lo que yo quiero. Entonces, si este trabajo es igual a esta era la expresión de esta era la expresión de este otro, bueno, los igualos. Pero ahora todavía no hago intervenir la matriz de rigidez, que lo vamos a hacer ahora. Pero bueno, básicamente esto es la expresión base del método de la rigidez. Fíjense, en esta igualdad yo no conozco ni cuáles son las incógnitas cinemáticas, que bueno, justamente uno de los objetivos de este problema, y no conozco cuáles son los desplazamientos de extremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, desplazamientos de extremos, como ya hemos hecho otras veces, son los desplazamientos para las X unitarias, como hacíamos en el método de los desplazamientos, por el verdadero valor de X. Ya lo hemos visto otras veces, estos desplazamientos para acciones unitarias, bueno, van a ser proporcionales si estos desplazamientos no son unitarios. Si hago la transpuesta, bueno, se invierte acá y queda la transpuesta. O sea que yo esto lo puedo expresar de esta manera. Entonces, acá en vez de colocar la matriz transpuesta de los desplazamientos de extremos en X, bueno, coloco esto otro y tengo esto que está acá. Y bueno, entonces esta X la puedo ahora cancelar con esta X y me queda que las acciones en X
de las acciones en la dirección de las incógnitas cinemáticas en el sistema base es igual a de los desplazamientos extremos para las X unitarias por los AE0. Yo con esto podría calcular entonces en el sistema de ecuaciones del método de las fuerzas cuánto vale del método de los desplazamientos, cuánto vale el AX0. Pero específicamente me interesa cómo calcular el AXXU, pero lo puedo hacer también de manera, a partir de esto lo puedo llevar acá. Fíjense entonces, el AX0 es los desplazamientos de extremos para las X unitarios por los AE0. Si ahora yo quiero AXXU, esto será desplazamiento de extremo por XU, se mantiene, pero en vez de ser el AE0, fíjense, es el AE, pero en vez de ser sub 0, como era este, es XU con XU. Entonces, si esto era respecto al sistema base, esto era respecto al sistema base. Si esto es para X unitario, esto será también para X unitario. Y entonces tengo acá la forma de calcular las acciones en la matriz AXXU, pero este no lo conozco. Bueno, pero una acción aquí es igual a rigidez por desplazamiento. Entonces, si esta es A sub E, esto es D sub E. Si esto es XU, esto es XU. Y la rigidez, como estoy ahora en toda la estructura, va a ser la rigidez de la estructura. Entonces, en vez de colocar esto, coloco esto y básicamente tengo la expresión de acciones, básicamente la AXXU, puesta en forma matricial. La matriz de rigidez ya la sabemos calcular. Esta matriz es la misma que esta, nada más que está transpuesta. ¿Y qué es lo que es esta matriz de EXU? Bueno, yo tengo que tomar para cada incógnita cinemática, tengo que provocar un giro unitario, por ejemplo, x1 igual a 1 y todo lo demás lo igual a 0, y leo los giros o corrimientos que tengo para esa situación en cada extremo de barra, porque esta es de extremo. Y con eso completo la primera columna de esta matriz. Después hago x2 igual 1, dejo lo demás fijo, y leo los corrimientos los desplazamientos extremos de cada barra, y eso completo la segunda columna de esta matriz, y así para cada xy igual 1 y la demás fijo, voy leyendo los desplazamientos extremos de cada barra y los coloco acá. Y de esa manera yo puedo conocer entonces, haciendo este producto de matrices, cuánto vale la AXXU, y entonces, bueno, se está por acá. Entonces, como yo conozco la AXXU, esta también la puedo conocer como lo hacía en el método de desplazamiento, puedo acá llegar al sistema de ecuaciones lineales. Este, como decíamos, lo calculo, como ya lo sabemos hacer en el método de desplazamiento. Esto lo calculo en forma matricial. Y después obtengo las acciones de extremo de la misma manera que lo hacíamos en el método de desplazamiento. Esto no tiene modificación. Entonces, método de la rigidez es método de los desplazamientos, donde la AXXU la calculo de forma matricial. Y lo que viene ahora es el análisis de casos, que lo vamos a dejar para un video aparte, pero es simplemente cómo aplicar estas fórmulas en distintas situaciones de vigas continuas, pórticos, marcos, vigas espaciales, pórticos tabiques, etc. Así que bueno, esto es la teoría fundamental del método de los desplazamientos, que es básicamente saber cómo se llega a la matriz de rigidez de una barra y de una estructura, teniendo en cuenta las distintas situaciones, que solamente haya flexión con posibilidad también de corrimientos en los extremos, torsión axial, etc. Entonces se va modificando esta matriz de rigidez y básicamente lo único que hago es cómo determinar el AXXU en forma matricial, que está basado esto en considerar, como en el método de los desplazamientos, el sistema base y las incógnitas cinemáticas correspondientes, considerarlo como sistema no deformante y este como sistema deformante, ver estas acciones y estos corrimientos y calcular este trabajo, hacer lo mismo cuando yo calculo las acciones de extremo y los desplazamientos de extremo, verificar que estos dos trabajos son iguales, y si son iguales, estas fórmulas son iguales, y bueno, trabajando con estas igualdades, estas fórmulas que yo obtuve, puedo llegar finalmente con algunas otras consideraciones a cuánto vale la matriz AXU del método de desplazamiento, que ahora lo calculo en forma matricial en este método de la rigidez. Bueno, y esto es todo entonces de este procedimiento. Como siempre, los casos de aplicación
van a ayudar a bueno, darle significado a una de estas matrices, bueno, y a cómo operar con las particularidades de cada caso. No sé si hay alguna consulta en particular. Si no, en la clase siguiente, cuando puedan ver este material en más detalle y con la práctica de mañana, van a poder avanzar y, bueno, y tener más dudas a lo mejor que la podemos plantear al inicio de la clase que viene. Si no, terminamos acá y dejamos entonces para la próxima clase, también lo vamos a subir, de cómo considerar esto, cómo aplicarlo en distintos casos. Buenísimo, ingeniero, mejor. Así nos da tiempo para analizarlo con detalle. Bueno, sí, después, veo si lo alcanzo a subir ahora el otro video, entonces que puedan ver cuando uno ve la aplicación y a lo mejor ve la aplicación, después vuelve a la teoría y así va interactuando, porque si no, si uno ve las matrices sola y no lo concreta en una estructura, es como que a lo mejor se pierde un poco. Entonces, yo creo que viendo los estudios de casos, viendo cómo se opera, qué significa cada matriz en ese caso, después volviendo a la teoría va a ser más fácil entender la situación. Ingeniero, disculpe, el complementario está para el lunes, ¿no es cierto? Sí, si hacen falta más días lo corremos, no hay problemas. Sí, porque justo ya iba a preguntar, me iba a poner ahora, pero justo rendimos viernes y martes. Sí, no hay problema, nos pasamos Por unos las días. dudas, si no Sí, igual, por las dudas. Sí, por este favor, trabajo ingeniero. no hay problema, lo vamos corriendo. Por supuesto que no se nos pase mucho para no se nos acumulen con el otro, pero bueno, todavía tenemos otra semana más para esta unidad, así que lo podemos correr podría ser hasta el otro lunes, no hay problemas. Sí, menos mal, unos días más no vienen bien, así que no hay problema. Pero bueno, la parte de SAP con esto que hemos visto hoy, lo que le envié también por el WhatsApp, yo creo que queda bastante simple, es muy simple de cómo considerar el resorte, tanto el elemento frame como en el nodo. Están los parámetros allí, así que eso no van a tener problema. ¿Y eso cómo se entrega, ingeniero? No, eso también hacen un PDF con el desarrollo de usted y lo suben al campus. Bueno, Eso como perfecto. siempre. Bueno, Bueno, muchas gracias. nos veremos entonces, que ande muy bien. Igualmente. Chao, hasta luego. Gracias, ingeniero, que esté muy bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.